Buen día, soy Nereida del Rosario. Les saludo bonito desde Coro, Estado Falcón, en este espacio de la megaconvención de la Universidad Bolivariana de Venezuela, megaconvención VB 2025 por la soberanía y la paz. Agradezco la invitación a la Universidad Bolivariana de Venezuela, en la cual participo como participante del doctorado en pensamiento crítico latinoamericano, la quinta cohorte, y de la misma manera como participo en este espacio como profesora de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en Coro, Estado Falcón. He titulado mi participación Revolución Bolivariana, luchas históricas por la soberanía y la paz, para contextualizar el horizonte del pensamiento político de la Revolución Bolivariana en estos importantes principios éticos y políticos, y fundamentalmente para dar cuenta desde la historia insurgente que se ha fraguado en Venezuela en tiempos de la Revolución Bolivariana, en la determinación de un pueblo y su liderazgo político con el comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y también con el presidente Nicolás Maduro Moros, en juntera del pueblo venezolano en defensa de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Revolución Bolivariana como proyecto político, y en ese proyecto político la importancia de la independencia plena, de la soberanía y la importancia de la paz de nuestro pueblo para la existencia común, y las relaciones mundializantes entretejidas desde nuestra América y el Caribe. Contextualizar la Revolución Bolivariana y las luchas históricas por la soberanía y la paz con nuestro querido Chávez, con el amado comandante presidente Chávez, corazón de un pueblo, corazón venezolano. Destacar del comandante Chávez y del pueblo venezolano la importancia de las luchas recíprocas, de las luchas entretejidas en el ámbito político, económico, social y cultural, a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, en el contexto de la convocatoria del presidente Chávez y su proyecto político para la refundación de la nación. Abrazamos a Chávez y abrazamos a la Revolución Bolivariana en tiempos de crisis civilizatoria del capitalismo y en tiempo también de preñez de liberación histórica mundializante desde el sur global. La crisis civilizatoria del proyecto de la modernidad, colonialidad, este, proyecto impuesto, proyecto recreado en el devenir de 5 siglos, inscrito en prácticas de dominación, en prácticas racializadas y en prácticas de inferiorización de las otredades políticas, económicas, sociales y culturales. La crisis civilizatoria es una crisis estructural del sistema capitalista, y abrazamos con Chávez y con el pueblo venezolano la importancia de la refundación de la nación y la liberación de nuestro pueblo, liberación de ese yugo, de todas las dominaciones y sus implicaciones históricas en el devenir de 5 siglos, como ya destacamos. El presidente Chávez nos convoca a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, en ese proceso de refundar la nación, a un proyecto libertario, un proyecto ético y político profundamente libertario, inscrito en nuestra historia de lucha revolucionaria en el devenir de 5 siglos. Luchas revolucionarias, luchas descolonizadoras, luchas liberadoras, luchas anticoloniales y luchas antiimperialistas. Es la fuerza de un pueblo que asume su ancestría libertaria y dialoga con ella epocalmente. Diálogo epocal para repensar la fragua de otra humanidad, desde la República Bolivariana de Venezuela y en relación con nuestra América, el Caribe, y en relación mundializante, precisamente para el parto de otra humanidad. La crisis civilizatoria encuentra en Venezuela un liderazgo colectivo para parir un proyecto político, el proyecto socialista del socialismo bolivariano, socialismo de un pueblo que lo ha parido en lo político y que tiene como horizonte iluminador para la descendencia venezolana y también para la descendencia nuestroamericana y caribeña la importancia de parir otra humanidad en el contexto de la crisis civilizatoria del sistema capitalista y de esa crisis civilizatoria, la crisis de la Pachamama,
implicada por el imperialismo y su voraz, es decir, la práctica voraz, la práctica devoradora, la práctica que usurpa, que usufructúa, que se apropia y que va dejando en despojo a la humanidad toda y también a la Pachamama. Entonces, el proyecto socialista es un proyecto clave, inscrito en el pensamiento bolivariano y en la genealogía del pensamiento liberador venezolano, caribeño, en nuestro americano y afrodiaspórico. En la soberanía y la paz tiene significaciones profundas. Es decir, qué hace el comandante Chávez? Dialoga con ese pensamiento bolivariano y dialoga con el pensamiento revolucionario de nuestra América y el Caribe para significar la soberanía en términos políticos, en términos jurídicos y traducir la importancia de la soberanía en políticas públicas inscritas en la felicidad social, inscritas en el buen vivir, inscritas en la importancia de la construcción de la construcción social en la República Bolivariana de Venezuela y la construcción de una humanidad arraigada a las herencias civilizatorias antes negadas. Se trata de un poder, del poder otro en visión liberadora contra todas las dominaciones, contra todas las prácticas de racialización y abrazar ese proyecto de socialismo y significar la soberanía política y asumirla multidimensionalmente. Es decir, es la construcción de la soberanía plena, soberanía, la construcción de la independencia, de la soberanía plena, la soberanía, por ejemplo, la importancia de la soberanía cultural, la importancia de la soberanía cognitiva, la importancia de la soberanía alimentaria, es decir, la autodeterminación del pueblo venezolano, la autodeterminación de nuestro pueblo para construir una vida no envainada, una vida no dominante, una vida no opresiva y no racializada. Entonces, es el pensamiento liberador que se comunica, Chávez lo hace de una manera muy interesante. Chávez lo va pedagogizando, es la soberanía política que se comunica en el halo presidente, es la soberanía política que se recrea en la acción práctica y en la política pública que se va recreando en el pueblo, en calles, medios, redes, en paredes, que Chávez lo va comunicando con el canto de un pueblo, con la poética, con el pensamiento recreado en las universidades paridas en tiempos de revolución bolivariana y que se va significando y se va haciendo cotidiana. La soberanía no para estar en textos de densidad filosófica y de densidad política y jurídica, sino que inscrita en la Constitución de la República Bolivariana y en el proceso constituyente que nos dimos, parirla cotidianamente. Es la fragua de un pensamiento en corazonamiento profundo con los desafíos en la República Bolivariana de Venezuela, desafíos sociales, políticos, jurídicos, constitucionales, económicos, culturales para la transformación y para revertir las implicaciones de las herencias dominantes del sistema capitalista y sus prácticas imperiales de dominación. De tal manera que en corazonamiento profundo se va significando la paz practicada, la paz vivida, la paz revirtiendo las dolencias, revirtiendo las dominaciones en procesos siempre contradictorios de las herencias dominantes intactas y de las herencias libertarias en pugna y en lucha determinada para decir que otra humanidad es posible para la felicidad social y para el buen vivir. De tal manera que con Chávez vamos encarnando todas nuestras luchas, las luchas nuestroamericanas, las luchas que no conocíamos, las luchas que habían sido encubiertas, invisibilizadas, estigmatizadas o criminalizadas, vamos entretejiendo caminos libertarios con el Caribe, con la andinidad que somos, con la Amazonía, con el sur global, viéndolo cerquita desde los pueblos, desde los barrios que nos habitan. Es decir, una geopolítica y una práctica geoepistémica caribeña desde el lugar profundo que nos habita, desde el lugar geocultural y geohistórico en interacción profunda. En políticas públicas, soberanía practicada en políticas públicas, agrícolas, alimentarias, científicas, tecnológicas, de educación,
En encuentros, por ejemplo, para contextualizarlo, en prácticas de democratización del conocimiento con el parto de universidades y la territorialización de la educación universitaria para un pensamiento otro, para una vida otra, allí donde había sido negada los derechos de ciudadanía del pueblo oprimido, del pueblo precarizado. Se trata, en todo caso, con Chávez, de la soberanía y la paz y de la potencia ética, de la potencia filosófica, pedagógica, cultural, de toda nuestra historia venezolana. Una historia asumiéndola afirmativamente de la historia venezolana, nuestroamericana, caribeña, africana, afrodiaspórica, entendiendo fundamentalmente los desafíos históricos. Desafíos históricos para la humanidad que nos habita, una humanidad que ha sido negada en 5 siglos, la humanidad de las mayorías aborígenes, de los pueblos afrodiaspóricos, la humanidad negada a las mujeres, a la población precarizada, a las personas con discapacidad, a las personas que vivimos y habitamos en el campo, en el barrio, al obrero, a la clase trabajadora. Es decir, hay una fuerza afirmativa venezolana que se politiza, la politización de la independencia y la soberanía y la paz para una existencia otra, una existencia que tiene lugar en los territorios, pueblo adentro, barrio adentro, montaña adentro, en prácticas de toda índole. Es una poética, por ejemplo, del encuentro mundial de poesía con poetas, con las poetisas de África, de Asia, de la humanidad toda, de nuestra América, de Europa, poética insurgente, liberadora, amorosa, querendona, significando la soberanía política para la construcción de otra humanidad. Y Chávez, corazón de nuestra patria, con la fuerza descolonizadora y el visionamiento de una educación otra, de la educación liberadora, y de la educación en los Simoncitos, de la educación en la universidad que se municipaliza o se territorializa, de la universidad descolonizada, de la universidad que nos pare. Por ejemplo, nosotras somos participantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el programa de formación avanzada en ciencias para el desarrollo estratégico, que tiene lugar para parir un conocimiento otro, para parir el conocimiento que nos permita el parto de la soberanía plena, de la soberanía científica, tecnológica, cultural, de la soberanía educativa, para la construcción de una ciudadanía, porque finalmente interesa la construcción de una ciudadanía en términos de derechos y deberes para construir la patria en lo afirmativo, y cómo esas prácticas por la soberanía y la paz con Chávez tienen militancias cotidianas. Son militancias electorales, son militancias políticas, son militancias determinadas que tienen esa fragua, y esa fragua va entretejiendo también conspiraciones, va entretejiendo las contradicciones, pero ahí hay un pueblo defendiendo, junto al comandante presidente, la importancia de la soberanía y fundamentalmente de la paz practicada con justicia, con la igualdad social y con todos los principios que sustentan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por el espacio de tiempo quiero dar cuenta de algunas experiencias en Falcón, entretejidas con el pueblo. Por ejemplo, en tiempos pandémicos, luego de la siembra del comandante Chávez y con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, por ejemplo, la continuidad del parto histórico de la Revolución Bolivariana, con todo el asedio, con la guerra total para acabar con la República Bolivariana de Venezuela y para acabar con el proyecto político de la Revolución Bolivariana. Allí ha estado el presidente Nicolás Maduro Moro y allí ha estado el pueblo venezolano viviendo todos los asedios políticos, militares, diplomáticos, económicos, sociales, culturales, comunicacionales, de guerras cognitivas, de guerra total para dar al traste con la revolución bolivariana, pero aquí ha estado un pueblo rebelde, insumiso, libertario, un pueblo que ha vivido todos los dolores, porque hemos vivido todos los dolores, las dolencias de todo tipo y sus implicaciones. Dar cuenta, por ejemplo, en Curimagua, en la parroquia de Curimagua, municipio Petí, Estado Falcón, participamos en tiempos pandémicos en un diplomado importantísimo, el Diplomado de Educación y Pedagogía Afrovenezolana.
para hablar de la soberanía cognitiva, de las militancias cotidianas por la soberanía y la paz. El Diplomado de Educación y Pedagogía Afrovenezolana de la Universidad del Magisterio Samuel Robinson, un diplomado coordinado en Falcón por la profesora Reina Marina Álvarez Colina, y que en tiempos pandémicos, en el contexto de las semanas en las cuales podíamos encontrarnos, poder participar en Curimagua en perspectiva descolonizadora, en un programa de diplomado para el conocimiento de nuestra historia africana y afrodiaspórica en perspectiva cimarrona, descolonizadora y libertaria, cómo favorece la construcción de ciudadanías para la soberanía y la paz. Que participen nuestras maestras y nuestros maestros de la Escuela Bolivariana José Leonardo Chirinos, del Liceo José Leonardo Chirinos, de la Escuela del Trapichito, de la Escuela de Macanillas, del Liceo de Uria, es decir, un pueblo en vanguardia, en encuentro comunitario para la construcción de un pensamiento otro. Ahí está la legitimidad y la significación de las militancias cotidianas que va fraguando el pueblo venezolano en toda su geografía con prácticas cotidianas. De un lado, la guerra total, y del otro lado, del lado de la determinación libertaria, de la importancia de la revolución bolivariana, nuestras prácticas cotidianas, las que no han sido debilitadas y las que el imperialismo no ha podido erradicar por la determinación de un pueblo inscrito en su herencia libertaria y en la importancia de fraguar una matria libre, independiente, justa y soberana. Dar cuenta también de la importancia de la participación del pueblo venezolano. Lo dije ya para precisar algunos ejemplos, en defensa de la soberanía y la paz, todo el pueblo venezolano participando, concurriendo al referéndum consultivo en defensa de la Guayana Esequiba, la Unión Nacional toda, por la defensa contra el interés supremacista, el interés del despojo, de la reapropiación, de la usurpación territorial y política, el pueblo unido, con el liderazgo del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, defendiendo en todas las instancias, en las instancias internacionales, pero defendiendo pueblo adentro, territorio adentro, un territorio que es nuestro históricamente, que es nuestro legítimamente, y refrendándolo y comunicándole al mundo la importancia política de la defensa de la soberanía. La República Bolivariana de Venezuela es independiente, es libre, es soberana, y defendemos nuestro territorio, es la defensa total, contra la guerra total, defensa total de un pueblo, determinado a continuar legando a nuestra descendencia lo que hemos fraguado en el devenir de 5 siglos. Frente a las prácticas de dominación y frente a las prácticas coloniales, la defensa de la Guayana Esequiba como defensa de los intereses de nuestra nación. Y colocar esa defensa de la soberanía y la paz, dar cuenta del pueblo afrovenezolano que nos habita a partir del Congreso Intercomunitario del Pueblo Afrofalconiano, para que nos demos cuenta que la soberanía y la paz se significa cotidianamente. El Congreso Intercomunitario del Pueblo Afrofalconiano tiene 5 objetivos: el reconocimiento de las memorias afrofalconianas, afrovenezolanas, el reconocimiento de las cartografías afrofalconianas, de las cartografías afrodiaspóricas, la valoración de la afroepistemología, la valoración de la pedagogía, de la oralidad, la defensa de la Pachamama. Tenemos 3 ediciones del Congreso Intercomunitario del Pueblo Afrofalconiano, organizado por el Cumbe Nacional Afrovenezolano, por la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, por el Centro de la Diversidad Cultural Delegación Falcón, por el Instituto de Cultura del Estado Falcón, junto al pueblo afrofalconiano, en defensa precisamente del pueblo venezolano que somos, del pueblo afirmativo construyendo la vida, inscrita en las herencias en las herencias civilizatorias de nuestra ancestría, y también entretejiendo los partos para una humanidad que necesita de la independencia de las naciones, que necesita, además de la reafirmación de la independencia de las naciones y de su autodeterminación, necesita
de principios fundamentales para la convivencia mundializante, que se va entretejiendo geopolíticamente, que se ha entretejido geopolíticamente desde las dominaciones, pero que desde unas prácticas otras, en perspectivas de soberanías cognitivas, de soberanía cultural, vamos pariendo en contextos de dominaciones las prácticas de independencia, de insurgencia, de liberación que continuamos legando para la humanidad desde los pueblos del sur global. Destacar también destacar otra experiencia de significación en términos de la independencia y la soberanía plena, por ejemplo, la participación en encuentros de importancia convocados por el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos en perspectivas liberadoras, en perspectivas del pensamiento crítico. La participación en el encuentro, en el Seminario Internacional Frantz Fanon, Militancia y Liberación, 1925-2025, porque la República Bolivariana de Venezuela, el gobierno bolivariano y sus políticas bolivarianas están inscritas en la importancia de la descolonización del pensamiento, en la descolonización de la existencia. Y la descolonización tiene la práctica en Venezuela, prácticas comprometidas de importancia, de encontrarnos internacionalmente, de encontrarnos también cotidianamente. Son encuentros cotidianos que tienen lugar en la República Bolivariana de Venezuela, en toda nuestra geografía. Y desde esas prácticas vamos en diálogos. El presidente Maduro ha sido un presidente que ha reafirmado la importancia del diálogo para la construcción de la paz, para la construcción de la paz y para la construcción de la vida nacional, la vida nacional en la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, ese diálogo inscrito en procesos de liberación nos convoca a todos, nos compromete a todos mundialmente desde el territorio en el cual entretejemos nuestra existencia. Destacar también en términos de la importancia de la soberanía y la paz frente a todas las conspiraciones, conspiraciones políticas, jurídicas, conspiraciones internacionales, conspiraciones económicas, sociales, culturales, en las conspiraciones para incidir en la emocionalidad, en los sentimientos, en la psiquis, en la vida familiar, en nuestras relaciones cotidianas. Allí ha estado el presidente Nicolás Maduro Moro convocándonos y en la defensa importantísima de la integridad de la República Bolivariana de Venezuela. La importancia también enfatizada por el presidente Nicolás Maduro Moro, la defensa total, la defensa radical de la seguridad y la paz de nuestra nación. Paz construida en diálogo. Paz, es decir, la República Bolivariana de Venezuela en este tiempo, ya casi 3 décadas, ha sido de convocatorias cotidianas, de debates, de misas, de asambleas, de conversatorios, de procesos constituyentes indetenidos para decir el país que queremos, el país inscrito en la felicidad social, el país inscrito en el buen vivir, el país inscrito en el socialismo bolivariano. Y para ello, además de ello, en la construcción del socialismo bolivariano consagrado, es decir, como proyecto político, en el plan de las 7 transformaciones 2025-2030, en vanguardia con el presidente Nicolás Maduro Moro, hay un pueblo que implicado por la guerra en este tiempo, implicado por una guerra total. Aquí estamos en defensa de la revolución bolivariana, en defensa de la República Bolivariana de Venezuela, con nuestras militancias cotidianas por la soberanía y la paz. Hay un pueblo en contradicciones, en tensiones, ese pueblo en contradicciones y en tensiones está un pueblo en la tensión y en la contradicción, un pueblo que en Juntera va diciendo que defiende la soberanía, que la construye, la seguimos construyendo y seguimos construyendo la paz heredada de nuestras ancestrías libertarias, de resistencia, de descolonización y de luchas antiimperialistas, y hay un pueblo también soñando y fraguando en educación emancipadora, como la que hace la Universidad Bolivariana de Venezuela en esta mega convención VB 2025, inscrita en el pensamiento crítico, el pensamiento de un pueblo, porque el pensamiento crítico
en Venezuela tiene identidad popular. Les saludo bien bonito, agradezco el espacio y que bueno, que nuestras ancestrías libertarias de resistencia, de descolonización y de lucha por la soberanía y la paz siga pariéndose con fuerza en la República Bolivariana de Venezuela con el liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y con el liderazgo colectivo de un pueblo que asume y defiende la revolución bolivariana en soberanía y en paz. Muchísimas gracias.